Bueno, seguimos ahora con lo que viene siendo sistema de pararrayos. Y uno de los aspectos que ofrece cierto tipo de riesgo para los inmuebles son las tormentas atmosféricas. Analizando el fenómeno atmosférico relativo, tenemos que el rayo o descarga eléctrica se produce por la carga positiva, que la Tierra va acumulando cuando pasa una nube de carga negativa. Forma un condensador que, dependiendo de la distancia y la carga acumulada, se producirá la descarga eléctrica violentamente. En el 99% de los casos, la descarga se produce desde la Tierra hacia la nube, en un periodo de tiempo que son muy cortos, y las sobretensiones van desde los 10 a 200 millones de voltios. Esto depende también de la carga acumulada y la distancia de la Tierra con respecto a la nube. Los edificios tales como iglesias, campos, árboles aislados, cumbre de colina, entre otros, ofrecen un gran riesgo a los rayos. Considerando otros aspectos, se refiere a las características, o nos referimos a las características de los componentes a proteger, o del material componente a proteger. Esto se trata de cuando los componentes son malos conductores, tales como arcilla, madera, ladrillo o concreto, ya que el rayo hará destrozo al entrar en contacto con estos materiales, destruyéndolos, quemándolos, en el caso de la madera, o agrietándolos de gravedad. En caso de materiales conductores conectados a tierra, pueden eventualmente sufrir daños al entrar y salir la descarga eléctrica, pero el daño a esto será de menor importancia. El objetivo de instalar un sistema de pararrayos a un edificio es ofrecer protección al inmueble contra una descarga eléctrica producto del rayo. Antes de diseñar un sistema de pararrayos para un edificio, se deberá realizar un sondeo en la zona y un estudio de sus características, observando la magnitud y frecuencia de las tormentas y ubicación del edificio en cuestión, con respecto a otras edificaciones de igual o mayor altura. El riesgo también depende si el edificio o edificación en cuestión está libre de otras construcciones. En dado caso, se justificaría plenamente el uso de un pararrayo. Esto por lo general protege un volumen en forma de cono de 30 grados entre la vertical y las aristas del edificio. Si el inmueble a proteger está dentro de ese volumen protegido por un edificio vecino, no habrá la necesidad de instalarlo. A efecto de cuantificar el riesgo y en base a ellos definir cuándo es conveniente instalar un sistema de pararrayos. Se define el índice de riesgo como lo siguiente, con esta fórmula que se ve a continuación, donde IR viene siendo el índice de riesgo y se ve una sumatoria de letras de A más B, C más D más E más F más G. Cada uno de los términos anteriores son el índice parciales que toman en cuenta lo siguiente. A viene siendo uso al que se destina la estructura. B, tipo de construcción. B viene siendo contenido e importancia por efectos secundarios. C viene siendo el grado de aislamiento. D viene siendo tipo de región o terreno. E viene siendo tipo de región o terreno. F, altura de la estructura. Y G, el número de tormentas por año. Los valores de los índices señalados se podrán obtener en el apéndice A6, tabla contenidas en las normas Covenin número 599-73, las cuales están contenidas en la protección de estructuras contra relámpagos, código de práctica estándar británico CP 326 de 1965. A continuación se muestra un ejercicio práctico para obtener el índice de riesgo. Con el fin de ilustrar la obtención del índice de riesgo se plantea el siguiente ejemplo. Se trata de un edificio residencial de 10 pisos, de 32 metros de altura, ubicado en Valencia, nivel alrededor de 500 metros sobre el nivel del mar, con estructuras de concreto, paredes de bloques de arcilla y frisado con mampostería, ubicado en áreas donde hay pocos inmuebles de su tamaño. Determinar el índice de riesgo. Según las tablas antes señaladas se obtiene lo siguiente. Que A valdría 7 para edificios residenciales,
B valdría 2, edificio de concreto, paredes de bloque de arcilla. C valdría 2 también, edificio residencial. D valdría 5, área con pocos inmuebles de su tamaño. E valdría 8, altura sobre el nivel del mar entre 300 a 1000 metros. F valdría 16, altura del edificio entre 30 y 38 metros. Y G valdría 11, días de tormenta en el año, 2 estimados. El índice de riesgo simplemente se calcula con la sumatoria de todo eso. Entonces valdría sumándose todo esto. Entonces sería 7 más 2 más 2 más 5 más 8 más 16 más 11. Simplemente se suma todo esto y el resultado daría 51. Esos 51 vendría siendo el índice de riesgo del ejercicio planteado. Como resultado está entre el 30, estaría entre el 30 y el 60. Por lo consiguiente, es recomendable instalar un sistema de protección contra rayos. O sea, es recomendable. Pero en el caso de que G, o sea, si resultara que, por ejemplo, los días de tormenta que fueran más de 20, G valdría 21 y el índice de riesgo pasaría a un valor de 61, o sea, más de lo estipulado, por lo cual sería obligatorio un sistema de protección, o sea, sería obligatorio la instalación de un sistema de protección con pararrayos. Por consiguiente, seguimos con las características de un sistema de pararrayos. Ahora, en el mercado venezolano existen dos tipos de pararrayos. El primero es el tradicional de punta metálica y el segundo es el que más reciente salió, que vendría siendo uno que se le conoce como el tipo reactivo. Pero este segundo no es recomendable de ser utilizado, ya que no se encuentra en las normas Covenin 599-73. Pues no se ha probado su efectividad con respecto al primer pararrayo tradicional de punta metálica. El pararrayo posee en su punta El pararrayo de punta posee en la misma una esfera de bronce con 4 puntas de platino. En algunos de los casos se usa tungsteno que facilita la salida de la electricidad por las puntas. La esfera está fijada a un cuerpo de hierro galvanizado, tipo barra, que la sostiene y no conduce la corriente. El pararrayo debe estar sostenido sin vientos, manteniéndose autosoportado a la base. El conductor de bajada se sujeta soldado y fijado con conector de tornillo a la esfera emisora o colectora de rayos. De allí descenderán los bajantes de cables por las aristas del edificio, preferiblemente lejos de las ventanas, a 10 centímetros de las paredes, soportado por aisladores de porcelana tipo carrete. El número mínimo de bajantes que deberá haber en todo edificio, torre u objeto a aterrar será de 2, y cada uno deberá ir a su punto de tierra correspondiente. Para fines de determinar el número de bajantes en toda edificación, se utilizará como elemento determinante el perímetro base, es decir, el que resulte a nivel de planta baja o cota del terreno. El perímetro mayor de 75 metros lineales será tomado como punto de partida o de referencia a saber. Para perímetros menores de 75 metros lineales, el número de bajantes será 2. Para perímetros mayores a 75 metros lineales, el número de bajantes será 2 más 1. Este 1 vendría siendo por cada 30 metros o fracción del perímetro. Según norma Covenin número 599-73 para los bajantes de cable de cobre de uso recomendado preferentemente, el calibre del mismo será el correspondiente al que posea 279 gramos por metro lineal, formado con hilos de calibre mínimo número 17. Según las tablas de la empresa Iconel, fabricante de cable en Venezuela, producen ellos un cable calibre número 2 de cobre cableado de 304.9 gramos entre metros,
formado por 7 hilos de diámetro 2.474 milímetros cada uno. Los remales secundarios podrán ser de cable cableado de cobre, calibre número 6 como mínimo. Según el manual del MTC hoy Minfra, el calibre recomendado por ellos es el número 0, de cobre con 9 hilos. Los bajantes al llegar a tierra irán cada uno a su respectiva fosa, donde irán los cables conectados sólidamente a una barra Copperwell de 2.44 metros y 5 octavos de pulgada de diámetro. Se le agregará sal y carbón a la fosa para facilitar el paso de la corriente, bajando el valor de la resistencia a tierra, valores que deberán rondar entre los 5 y 10 ohmios. Para facilitar este trabajo se recomienda que el suelo esté húmedo. Para ello se utilizan embudos y tubos, para que cada tanto se le haga llegar agua a la fosa. Bueno, y ahora sin más nada que decir, quiero darle las gracias por ver mi presentación y espero que les haya gustado.